Hola, mi nombre es Miguel Ángel Sabio Cruz. Soy entrenador y especialista en nuevas tecnologías y en Big Data aplicado al fútbol. En la ponencia de hoy hablaremos sobre el famoso tema del Big Data, en colaboración con la academia Level Up Coach. Para iniciar en este tema, es importante determinar la definición de Big Data. Big Data en el fútbol hace referencia al término que describe la gran cantidad de volumen de datos. Lo verdaderamente importante de los datos no es la cantidad, sino qué hacer con los datos obtenidos. Como podemos ver, la terminología Big Data hace referencia a ello. Esos datos que podemos almacenar tienen varios tipos. Están los estructurados, los no estructurados y los semiestructurados. Como diferencia, los estructurados son aquellos que tienen un formato determinado. Por ejemplo, fecha, hora, número, texto. Esos tienen una longitud y se pueden almacenar en tablas y en bases de datos. Por otro lado, los datos no estructurados son aquellos que tienen un formato determinado, pero que no se pueden almacenar. Por ejemplo, documentos que podemos encontrar en Internet, opiniones en foros, tweets, mensajes de Instagram, vídeos, imágenes. Y por último, los datos semiestructurados, que son aquellos que se encuentran almacenados en tablas o bases de datos y que requieren procesos informáticos para poder tener la información. Por ejemplo, documentos XML. Una vez tenemos los tipos de datos claros, es importante saber cómo interpretar esos datos. Para ello es importante la recopilación, el análisis y el tratamiento de información. Si hacemos un análisis correctamente y sabemos cómo tratar esos datos, podemos tener ideas que conduzcan a tomar unas mejores decisiones. Para ello es clave establecer un punto de referencia y eliminar áreas negativas. Para utilizar la forma eficaz del Big Data hay que combinar los datos generados por las tecnologías modernas como páginas web, teléfonos, GPS deportivos, con datos estructurados, bases de datos, con el fin de marcar la diferencia en una competición. Los aspectos claves en el Big Data son el volumen, la velocidad, la veracidad, el valor y la variabilidad. El volumen son los datos que se refieren a una gran cantidad de información a obtener y procesar. La velocidad es la captura de información en el procesamiento de la misma y en la presentación de los resultados. La veracidad hace mención a la confianza y a la calidad del dato que obtenemos. El valor determina qué datos son los que se deben analizar. Y la variabilidad se refiere a los datos que están en constante cambio. Aplicado al fútbol, pues sería la capacidad de hacer preguntas correctas, detectar patrones, confeccionar hipótesis y predecir situaciones de juego. Dado a ello, comienza a surgir una nueva profesión vinculada al Big Data, que es el científico de datos. Este científico de datos se puede definir como un especialista en campos de informática, matemática, estadística y, por supuesto, en negocios. El objetivo de este profesional no es tener una gran cantidad de información, sino saber hacer correctamente unas preguntas para tener como su objetivo aumentar el rendimiento de un equipo. Antes de explicar cómo trabaja un analista de datos en el rendimiento de fútbol, es importante conocer cómo afecta este Big Data al fútbol. Por ejemplo, un entrenador tiene en su fila a un jugador y el entrenador no conoce las capacidades y además no están analizadas. Eso puede ser que le lleve a desperdiciar la ocasión de llevar al éxito al jugador y por lo tanto a no llevar al éxito al equipo. La importancia del analista de datos en el fútbol lleva a cabo tres partes. En la primera es cómo obtener esos datos. Para ello, hoy en día contamos con proveedores de datos ya famosos como Opta, Mediacoas, Amiso, Instat, Nacksport, VidiWin, Wyscout y otras tantas. Pero yo voy a realzar la figura de Brand24, ya que es una plataforma gratuita con una versión de pago que recopila una gran información personal y de opiniones públicas. Una vez que podemos contar con los proveedores de datos y esos datos a obtener, podemos interpretar esos datos. Para ello podemos contar de forma
previo pago con empresas grandes como SAP o con software gratuito de forma personal, permitiendo así creación de informes, análisis y predicción de datos. Para ello yo voy a destacar Power BI. ¿Cuál es el proceso de un analista de datos en el fútbol? Pues en primer lugar, tomar referencias. Después, crear claves de optimización de forma individual y de forma grupal, para así poder optimizar al máximo los recursos de un jugador, de una línea o de un grupo de jugadores. Después, es imprescindible poder contar con software de videoanálisis, ya sea para analizar jugadas o analizar equipos. La creación de dashboard es importante para transmitir de forma sencilla esos datos a una persona que no entiende de estadística, que no entiende de datos. Porque si utilizamos un gráfico es mucho más sencillo de asimilar esa información que si damos tablas simples con datos. El objetivo final de un analista de datos es poder crear informes que sean correlativos de forma estadística con el juego. Por lo tanto, las claves del proceso de un analista de datos en un equipo sería recolectar la información, esa información transmitirla sobre lo sucedido y las causas que tienen en el juego. Podemos monitorizar lo que está sucediendo a través de informes para así predecir situaciones de juego y ayudar a un entrenador. El analista de datos puede utilizar diferentes análisis con modelos. Entre ellos se caracterizan los predictivos, los descriptivos y los de decisión. Los predictivos hacen referencia a explotar patrones para identificar riesgos y oportunidades de equipos. Los descriptivos simplemente detectan vínculos y predicciones. Por otro lado, los de decisión estudian los pros y contras de equipos y jugadores. Por lo tanto, he podido crear una pirámide en la que poder reflejar la búsqueda de ventaja competitiva de equipos. Para buscar esa ventaja competitiva, los analistas de datos intentamos coger esos datos para obtener rendimiento y asociar con consistencia la información. El objetivo final de un analista de datos es prever y poder crear informes que den consistencia estadística con el juego. Para tomar decisiones utilizan porcentajes, datos y gráficos. De esta forma podés crear informes para tomar mejores decisiones. El analista de datos puede llevar a cabo diferentes funciones. Entre ellas he descrito un pequeño árbol. El análisis de patrones y tendencias en parámetros básicos del juego. Se puede dedicar a modelos predictivos de juego, remate y gol. Establecer un modelo de propensión a la lesión o fatiga. Análisis individual y análisis global del equipo. Simulación de jugadas y enfrentamientos. Valoraciones de jugadores en mercado. Y en detección de talento. Los objetivos para llevar a cabo este árbol de funciones son los siguientes. Conocer los conceptos del equipo propio y del rival. Analizar porcentajes, efectivas y debilidades en distintas fases. Entender qué contenidos potencian el traslado a la competición. Todos estos objetivos no tienen valor si el analista de datos no conoce el club en el que tiene que realizar. El análisis de datos puede ayudar a mantener en primera línea un club y disponer económicamente de recursos para fichar jugadores que incrementen el nivel de la plantilla. Una buena gestión económica hará que equipos que se mueven en el segundo mundo profesional, como por ejemplo, podemos tomar referencias de un equipo de segunda B en España. Este equipo puede plantearse dar el salto al fútbol profesional sin miedo y con argumentos. Para ello es indispensable contar con los datos y que el entrenador pueda tomar decisiones. Poniendo la tecnología a funcionar y los datos a trabajar para tomar decisiones más acertadas de cara al rendimiento. Los clubes hoy en día buscan la ventaja competitiva a través de adecuar un análisis de datos aplicado al fútbol. En el rendimiento y el talento de los jugadores no deben circunscribirse a impresiones personales, opiniones de terceros o a la visualización de una decena de jugadas en vídeo. El rendimiento y el talento tienen que estar soportados con consistencia de datos, de diferentes tecnologías,
Cuantas más y más variados sean, mejor. Minimizar estos errores en la alta y baja de las plantillas ayudarán a prever la disponibilidad de los jugadores. Por ejemplo, en lesiones, expulsiones, exclusiones y así planificar de cada encuentro en función no solo de la información que pongamos de nuestros jugadores, sino también de que seamos capaces de tener en cuenta los contrarios. Un elemento clave en la implantación de decisiones y estrategias son los dashboards, que más adelante vamos a describir. ¿Qué tipo de tecnología puede establecer en un club un analista de datos? He intentado resumir de forma rápida y clara los contenidos. Para ello, en primer lugar, tenemos modelos de valoración. El objetivo principal es producir una mayor productividad de forma individual y colectiva en un equipo. Otra tecnología a introducir de un analista de datos en un equipo sería la creación de bases de datos. En ella podés tener los jugadores y optimizar al máximo sus recursos. Por otro lado, existe la posibilidad de crear patrones de juego. Un ejemplo es Stefan Szymanski, autor que es importante para detectar tácticas del rival. Nosotros podemos determinar a través de mapas del calor los patrones de juego de los rivales, conocer sus mayores ventajas de forma ofensiva y defensiva, y así plantear una estrategia operativa contra el rival. Otra tecnología que hoy en día tiene una gran importancia son los wearables. Para ello, nos producen datos con los que cuantificar la fatiga y variables físicas para prevenir lesiones. Uno de los datos que más fuerza tienen en la actualidad son los mapas de calor en competición, ya que nos transmiten una información clara y concisa sobre dónde y cómo se mueve un jugador en el campo. Todos estos datos que el entrenador puede utilizar le ayudan a la toma de decisión. Esta tecnología funciona y cada vez más los equipos optan por ella. Por ello es importante contar con un especialista que se dedique a transmitir estos datos a un equipo, con el fin de tener más rendimiento. En la actualidad, todos los equipos de élite disponen de plataformas de datos en bruto. Estos datos en bruto no sirven si no son llevados a modelos y sintetizados por analistas de datos que tengan sentido con cómo sintetizar esos datos en función de diferentes variables. Para ello, los analistas deben elegir aquellos que crean convenientes según la estrategia y el objetivo que persigue un equipo o un club. El Big Data y su adecuado análisis y tratamiento son el camino hacia la victoria en el deporte profesional. En este caso, se realizó sobre el Real Betis Balompié en la temporada anterior. En ella podemos reflejar información como las veces que han sido sustituidas en competición un jugador, o los puntos que ha obtenido ese jugador como suplente o titular. Además de una pequeña clasificación de jugadores con estadísticas de partidos jugados, porcentaje de partidos jugados, porcentaje de partidos totales, los goles que han logrado o los minutos disputados. Esta información es a criterio de cada analista y para ello es importante establecer previamente un modelo a determinar. Los dashboards son un elemento clave para medir e implantar decisiones. Es la mejor forma de plasmar en pantallas de ordenadores gráficos evolutivos, porcentajes y datos relevantes que permitan a entrenadores y analistas estudiar el rendimiento de cada uno de los jugadores. De esta forma, poder tomar decisiones lo mejor posible y con consistencia. Una de las funciones del analista de datos con más importancia aplicada al fútbol es la de poder llevar un modelo a la hora de incorporar jugadores a un club. Este podrá ayudar recopilando información importante del juego, como pueden ser, por la parte ofensiva de un equipo, los goles. En este ejemplo, tengo un pequeño resumen de dos delanteros de primer talla mundial donde se valoran los goles asociados a unas puntuaciones, dependiendo de cómo se produce cada gol. Por ejemplo, si el gol es el primero del partido, obtiene una puntuación. Si el gol es el segundo del equipo, tiene una puntuación. Si su gol es el tercero o superior, tiene otra puntuación. Si el gol da un empate, igual. Si su gol es el último del partido y además da un empate, una puntuación. Y si su gol es el último del partido y además produce una victoria,
se tendría otra puntuación. Esa forma de asociar goles con puntos es determinante a la hora de separar el rendimiento de un jugador, porque no vale lo mismo un jugador que mete un gol de inicio en un partido que un jugador que determina ese partido. Como resultado final podemos medir y comparar a través de datos estadísticos cuantificando esa valoración de los goles. Ello puede determinar la viabilidad del fichaje del jugador a incorporar a un club. Del mismo modo, podemos hacer una pequeña valoración de porteros. A la hora de comparar a ambos porteros, todos estamos de acuerdo que no simboliza lo mismo una parada al inicio del partido que una parada que determina el encuentro. De esta forma, asociamos paradas con valores. Al final, se trata de hacer un pequeño recuento cuantificando las paradas y ver qué portero es más productivo para el equipo. La creación de un modelo propio de jugador y de portero puede ayudar a reflejar la productividad obtenida en competición y así tener un plan de actuación de forma individual y colectiva, tanto para sacar el máximo rendimiento de los jugadores como para determinar cuál es el jugador a incorporar en la próxima temporada. Una de las funciones con más valor del analista de datos es crear un modelo de valoración de mercado de jugadores. Para ello vamos a hacer un ejemplo para la temporada 2017-2018 donde un equipo necesita incorporar jugadores de mercado asiático o norteamericano con el objetivo de aumentar su capacidad ofensiva. Para ello se debe realizar un filtrado de jugadores de ambos mercados y tener en cuenta diferentes aspectos, tanto como el aspecto mediático como el tratamiento de opiniones de los seguidores y una pequeña aportación futbolística donde se tenga en cuenta la capacidad futbolística de los jugadores. En el primer paso se debe realizar un análisis del impacto mediático. Para ello tendremos que buscar, recopilar y analizar esa información para poder tratar a través de dashboard. Una vez tenemos recopilada la información y haber hecho un pequeño filtrado donde tratar la información con valor, ya podemos decidir qué jugador tendría un mayor impacto en nuestro club. Con ello podemos conseguir que los seguidores adquieran un pequeño sentimiento hacia el club. Por otro lado, podemos también crear un modelo donde tratar las opiniones, sentimientos y fenómenos subjetivos de los textos que expresan los seguidores. De esta forma, podemos tener una herramienta de gestión y análisis de las redes sociales. Así, podemos conocer tanto de jugadores como de entrenadores, como de analistas que nos pueden interesar e incorporar, conocer en tiempo real las opiniones de sus usuarios. Mostrar las menciones que realizan para ver qué se opina de él o qué opina él. Crear mejores relaciones con jugadores, ya que nos muestra en tiempo real los gustos o los hobbies que puedan tener. Podemos analizar también las palabras clave o las tendencias que suelen llevar en su hábito. En este pequeño dashboard podemos ver cuáles han sido los jugadores que más se han buscado en redes sociales, cuál ha tenido más valoraciones positivas, negativas o mayores búsquedas, menores búsquedas, menciones. De esta forma podemos ver qué jugadores tendrían un mayor impacto si lo incorporamos a nuestro club. En el apartado de aportación futbolística, un analista de datos debe establecer previamente unos indicadores de valor de un modelo propio para generar esa ventaja competitiva. El análisis y tratamiento de esa información futbolística va a mejorar la toma de decisión tanto tácticamente para el equipo o para un jugador como para los rivales. En este caso y en este ejemplo se lleva a cabo para la gestión de fichajes. Podemos ver un pequeño filtrado de jugadores asociados a una edad, que esa edad tiene un valor, el país de origen determina otro valor, si tienen pareja o hijos tienen un valor añadido. Esos valores se pueden tratar y
desarrollar en un pequeño dashboard. En la parte inferior podemos ver la productividad en base a su aportación futbolística y al valor de mercado. La parte final sería la creación del informe. Ese informe debe tener un buen análisis, tratamiento y gestión de los datos aplicados al juego y a las personas, ya que al final la recomendación va a ser teniendo en cuenta la productividad ofensiva y el impacto mediático que tendrían los jugadores a añadir al club. En este pequeño informe podemos ver un filtrado de jugadores asociados a su valor, la productividad que están obteniendo en la competición de liga, la asistencia, quién tiene un mayor impacto mediático en menciones, valoraciones positivas, negativas, seguidores en redes sociales y sobre todo lo importante al juego, la productividad, tanto en goles como en asistencia. De esta manera y con este informe, un analista o un dirigente de un club tiene de forma fácil la asimilación de información y sabe a qué jugador le puede interesar más a añadir un club o qué jugador le interesa menos. Como aportación cualitativa y como un aporte extra, podemos utilizar diferentes plataformas. Todos conocemos Wisecout, YouTube o la web Transfermarkt o WhoScored. A través de ellas tenemos una gran información y podemos visualizar rápidamente los jugadores en competición. Como recomendación personal, os presento la película de Moneyball. Ella refleja claramente cómo salir de una mala dinámica utilizando la estadística aplicada al juego. Por otro lado, un libro de iniciación al análisis de datos y Big Data aplicado al fútbol. En ella podemos entender y conocer cómo se aplica un modelo propio a un club. Y por último, el libro del método Monchi, en el que explica el sistema de trabajo que él utilizó y alguna anécdota. Espero que para todos aquellos que tenéis dudas sobre cómo aplicar Big Data al fútbol, después de esta ponencia tengáis más claro cómo se lleva a cabo y cuál es el proceso. Para finalizar, dejo los datos de contacto para todo aquel que quiera escribirme por privado o trabajar conmigo. Yo estoy abierto a aprender y a poder trabajar con cualquier club. Además, aporto una serie de frases donde refleja la importancia de Big Data en fútbol. Sin mucho más, dar gracias a la Academia Level Up Coach y a todos sus componentes.